Bienvenidos al repositorio número 2, donde descansaremos momentáneamente de Node.js y empezaremos a interactuar con MongoDB. Realizaremos 3 prácticas. En la práctica número 6 crearemos una base de datos, insertaremos información y haremos consultas básicas. En la práctica número 7 crearemos otra base de datos para poder eliminar información. Y en la práctica número 8 modificaremos datos de la práctica 6. Habrá una cuarta práctica, pero eso se les va a quedar de tarea. Vamos a platicar de algunos aspectos de MongoDB. Si entramos a la página, bueno, vemos que entre alguna información que nos da, nos dice que MongoDB es una base de datos distribuida, basada en documentos. Vamos a ver a qué se refiere con basada en documentos. Ninguna otra ofrece un nivel de productividad de uso tan alto. Bueno, eso es casi su eslogan. Vamos a ver si es cierto al final. Y bueno, nos muestra algunos iconos de algunas empresas, logotipos de algunas empresas que utilizan MongoDB, usada por millones de desarrolladores para impulsar los productos y servicios más innovadores del mundo. Entre estos están eBay, Adobe, Google, eHarmony, EA, Squarespace, Sega y otras empresas que ocupan MongoDB. Bueno, vamos a seguir bajando y vamos a ir encontrando alguna información. Nos dice, como programador seguramente pensará en objetos. Ahora también lo hace así su base de datos. MongoDB es una base de datos documental, o sea que ocupa documentos, y lo ocupa en un formato especial que se llama JSON. Nosotros vamos a ir, bueno, de hecho aquí ya nos da un pequeño spoiler de cómo luce un formato JSON. Creemos que esta es la forma más natural de concebir datos. Frente a la tradición del modelo de filas y columnas, esta es mucho más expresiva y potente. Aquí nos muestra de hecho un objeto JSON. Vemos que tenemos un ID. Recuerden que un ID es un identificador que nos permite que en este caso, que cierta información sea única e irrepetible. Lo vamos a ver con más detalle ya de manera gráfica, pero bueno, este es un identificador. Aquí tenemos un apellido, tenemos una dirección. Y vean algo singular, algo bastante interesante de este formato JSON con respecto a MongoDB, que si tenemos una especie de campo llamado dirección, podemos anidar información dentro de dirección. Es decir, sabemos que una dirección está formada por calle, por ciudad, por estado y por código postal. Bueno, pues toda esa información puede existir de forma anidada dentro de un campo llamado dirección. Y bueno, posteriormente nos indica hobbies, y dentro de hobbies vemos que también podemos anidar información, es decir, hobbies puede tener surfing y puede tener encoding. Bueno, esta es una de las características interesantes de MongoDB. Más adelante nosotros lo vamos a practicar y por ahí nos comienza a mostrar alguna otra información, como por ejemplo una consulta. Nosotros lo vamos a abarcar en este video, así que no es necesario que yo les lea parte de lo que está aquí. Ustedes ya interactuaron con esta página cuando descargaron el software, puesto que, bueno, lo tuvieron que instalar. En esta sección de software y community server, bueno, ustedes entraron acá y descargaron su instalador. Vamos a ver nada más una última teoría que nos va a ayudar a entender cómo está estructurada una base de datos en MongoDB. Bien, hagan de cuenta que ustedes trabajan para una empresa llamada Mina Digital, una empresa local. Mina Digital, como empresa, se encarga de gestionar información acerca de películas y videojuegos, pero no tienen un desarrollador dentro de sus empleados. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues los contratan a ustedes para desarrollar una aplicación. Básicamente, esta aplicación les debe permitir llevar el control de todas las películas y todos los videojuegos a los cuales ellos tienen acceso. Entonces, ¿qué es lo que les pide esta empresa llamada Mina Digital? Bueno, les pide 2 cosas. Primero, que tengan información de películas, y como no es necesario que guarden toda la información o todos los datos referentes a una película, ellos les dicen, bueno, lo que a nosotros nos interesa guardar es el nombre, el director, el intérprete y el género de cada película. Y con respecto a los videojuegos nos dicen, lo que a nosotros nos interesa guardar es el nombre, el género, el editor y el desarrollador de cada videojuego. Vemos que podemos tener varias películas y vemos que podemos tener varios videojuegos. En este caso los puse como indicadores con diferente color. Ustedes pueden tener muchas películas y muchos videojuegos. Y cada elemento que aparece aquí, tanto para películas como para videojuegos, recibe un nombre. Nombres que vamos a estar platicando ahorita. Por lo regular, ustedes, si Mina Digital fue la empresa que les pidió
la base de datos para registrar esta información, bueno, pues lo más probable es que nuestra base de datos se llame Mina Digital. Entonces tenemos Mina Digital, que es nuestra máxima jerarquía, es el nombre de nuestra base de datos. La base de datos funciona a través de colecciones. Las colecciones son estas dos secciones que tenemos aquí. La primera colección es películas y la segunda colección es videojuegos. Ahora bien, dentro de estas colecciones, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos documentos. Es decir, la colección películas cuenta en este momento con 3 documentos, los que les estoy mostrando aquí. La que viene en morado, que es la primera película, la que viene en blanco, que es la segunda película, y la que viene en verde, me parece que es verde, la que viene en verde, que es la tercera película. Obviamente todavía no hemos llenado los nombres para diferenciar que son diferentes películas, pero para ahorita lo estamos diferenciando por color. Entonces, bueno, la colección películas tiene 3 documentos, es decir, tiene 3 películas, y la colección videojuegos tiene 3 videojuegos, es decir, 3 documentos. Muy bien, entonces vamos con el siguiente elemento. Tenemos que la más baja clasificación de la estructura de base de datos de MongoDB son los campos. Dentro de los campos nosotros tenemos pues los datos que de hecho nos requirió el cliente, que fue el nombre, el director, el intérprete y el género. Vean que estoy omitiendo mencionar el identificador, puesto que deben de tener por entendido que cada película debe de tener un número único e irrepetible que permita que ustedes puedan diferenciar entre películas. Es decir, puede existir el caso en que existan más de 2 películas que se llamen exactamente igual, pero aunque se llamen completamente igual, ustedes por tener un identificador diferente van a saber que son películas diferentes a pesar de que se llamen igual. Obviamente sabemos que en cuanto a las películas por lo regular cambian de director, cambian de intérpretes y a lo mejor incluso cambian de género. Pero en este caso, por lo regular y en general, el ID siempre, bueno, por regla, el ID siempre debe ser único e irrepetible. Entonces, bueno, ya tenemos nuestras clasificaciones, vamos a repetirlas. La más grande jerarquía es base de datos. La base de datos en este caso se llama Mina Digital. De ahí siguen las colecciones en las cuales nosotros tenemos 2. La primera es películas y la segunda es videojuegos. Dentro de cada colección vienen los documentos. En el caso de películas tenemos 3 documentos y en el caso de videojuegos tenemos 3 documentos también. Y cada documento está formado por campos, que son de hecho los datos que nos pide nuestro cliente. Entonces, de esta forma ya tenemos conformada la estructura básica de una base de datos en MongoDB. Pero claro, aquí lo estamos abarcando de forma muy general. Vamos a verlo mejor con ejemplos porque creo que funciona todo mejor con ejemplos. Vamos a estar trabajando nosotros de hecho con este ejemplo, no nada más nos vamos a quedar en teoría. Y vemos que vamos a seguir manejando la base de datos Mina Digital y nos vamos a concentrar por ahora solamente en las películas. Les mencionaba que íbamos a tener nuestra colección que se llama películas y vamos a tener 3 documentos. Resulta que ya le vamos a poner nombre, ya vamos a registrar todos los datos. El morado va a tener toda la información que tenga que ver con la película Mortal Kombat. El azul va a tener toda la información relacionada con Wonder Woman 1984. Y el verde va a tener todo lo que tenga que ver con The Croods a New Age. Entonces, si traducimos esta información, nos debe de quedar de la siguiente forma. El ID, el identificador, debe ser 001. Esto es, por ejemplo, porque MongoDB nos genera un ID de manera automática. Tenemos el nombre, en este caso el nombre de la película, pues es Mortal Kombat. El director es Simon McQuoid. Espero estarlo pronunciando bien. En cuanto a intérpretes, bueno, no puse todos, solamente puse 2. Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada. Y en género tenemos gore, violencia gráfica. Este es un ejemplo nada más, no está completa la información, pero para fines académicos creo que es suficiente. En cuanto al segundo documento, bueno, tenemos la información de Wonder Woman 1984, Patty Jenkins, Gal Gadot, Pedro Pascal y Chris Pine. Y tenemos que en género tenemos fantasía y superhéroes, así sucesivamente. También con The Croods tenemos a Joel Crawford. Y algo que quiero que ven aquí es que en intérpretes, por ser una animación, bueno, pues no hay intérpretes que actúen dentro de esta película. A lo mejor nada más actores de doblaje, pero intérpretes como tal no hay. Y en género vamos a tener animada y aventura. Entonces,
hay ciertos campos que no son indispensables, o es decir, que pueden ir vacíos y no importa, porque no toda la información a lo mejor es completamente necesaria. Entonces esta imagen la voy a utilizar en un momento porque ya vamos a pasar directamente a la consola. Bueno, para nuestra práctica, como ya sabemos, estamos trabajando con repositorios, así que yo les aconsejo que creen una carpeta que se llame repositorio- o signo de menos 02. Dentro de repositorio 02 vamos a estar trabajando con nuestros archivos en donde vamos a guardar los comandos que vamos a estar ocupando. Entonces, bueno, ya saben que repositorio 02 se queda ahí momentáneamente y en mi caso prefiero abrirlo de manera más fácil arrastrando la carpeta a Visual Studio Code. Vamos a estar ocupando, de hecho, Visual Studio Code porque necesito que quede evidencia de todo lo que están haciendo en su base de datos. Así que ahorita vamos a ver cómo vamos a estar trabajando. Entonces, básicamente, creen la carpeta repositorio 02, la arrastran y ya tienen su proyecto. Para la práctica número 1, entonces vamos a crear un archivo dando clic acá y vamos a poner práctica 01. Nada más que vamos a cambiar la extensión del archivo y vamos a poner .json o .json. De esta manera vamos a tener como cierta guía al momento de crear los objetos JSON de nuestras consultas, de nuestras inserciones y todo eso. Entonces van a ver que van a comenzar a marcar error algunas cosas, pero en cuanto a lo más difícil, porque difícil en cuanto a que si la consulta o la inserción es muy larga, entonces luego nos podemos hacer por ahí bolas, pero si tenemos esta ayuda en cuanto a que sea un formato JSON, entonces el mismo editor, el mismo Visual Studio Code nos va dando algunas guías por medio de color que nos va a facilitar codificar todo, a diferencia de que si lo hiciéramos, por ejemplo, en la línea de comandos en donde todo es blanco y negro. Entonces, bueno, vamos a ocupar esto y obviamente necesitamos una consola, pero en vez de ocupar la consola blanco y negro que les mostré hace un momento, pues vamos a abrir una terminal. De tal manera que vamos a tener nuestra terminal acá y vamos a tener nuestro archivo aquí. Entonces, asegúrense que tengan, recuerden, tenemos repositorio 02 y adentro del repositorio 02 está el archivo práctica01.json. Yo les doy clic acá para que me desaparezca este panel, pero fácilmente le puedo estar dando clic para que aparezca o desaparezca. En este caso, como yo les estoy mostrando mi pantalla y necesito que quepan varias cosas dentro de esta pantalla, entonces yo lo voy a deshabilitar. De tal manera que me quede así como lo estamos viendo. Perfecto. Entonces, momentáneamente voy a ampliar esto a todo lo ancho. Vean que por defecto, recuerden, cuando crean una carpeta y abren la carpeta de trabajo, automáticamente se va a esa dirección. Mi dirección es demasiado larga, entonces a mí me interesa de una vez entrar al servicio de Mongo para que toda esta línea deje de aparecer, porque si yo sigo metiendo comandos, vean que esa línea sigue apareciendo porque siempre me va a mostrar la ruta. Recuerden que con CLS limpio la pantalla. Entonces yo lo que quiero es entrar a Mongo de una vez para que esto no me esté estorbando. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo entramos a nuestro servidor de Mongo? Pues ponemos Mongo y damos clic en Enter. Perfecto, ya estamos utilizando el servicio de Mongo y podemos verificarlo poniendo Show DBS y vemos que ya nos da las bases de datos que actualmente están ahí. En este caso yo nada más tengo creada uno, se ve FileDB, que es una base de datos que estuve creando para una aplicación. Y todas las demás las borré porque, bueno, esta no, porque me costó trabajo, pero las demás las borré para poder hacer desde cero y que no aparezca mucho texto. Entonces, ahora sí, bueno, voy a regresar acá porque necesito mantener siempre visible la imagen que me va a servir para saber qué es lo que vamos a crear. Entonces ya tenemos esto y tenemos que traducir todo esto que está aquí, ahora sí, a comandos en nuestra consola de MongoDB. Yo puedo seguir usando CLS para limpiar la pantalla, puesto que ya me aseguré que estoy en MongoDB, así que puedo limpiar la pantalla con CLS y vamos a comenzar. Bien, van a notar que hice algunos arreglos en este archivo .json de la práctica número 1. También van a notar que hay diferentes errores. Los errores, de hecho, si le doy clic aquí donde dice Problems, me indica que los comentarios no son permitidos en JSON, pero recuerden que en sí este archivo .json nada más lo vamos a estar ocupando como una especie de herramienta para que los colores nos ayuden visualmente a realizar los comandos un poco más, quizá no más rápido, pero sí un poco más seguros.
y también me van a servir a mí para poder calificar, puesto que los comandos que vayan introduciendo ustedes se van a ir quedando escritos acá. Y recuerden que esto está dentro de la carpeta repositorio 02, ustedes la van a comprimir y me la van a entregar por medio de la tarea de Teams. Entonces, bueno, ignoren los errores que van a estar en el archivo .json, al fin y al cabo nada más va a ser una especie de producto de la práctica para que ustedes me demuestren que realmente la realizaron. Aparte, estoy pensando en que se los voy a calificar equipo por equipo para que me muestren las bases de datos y yo les haga ciertas preguntas. Pero bueno, eso lo vamos a discutir después. Vamos a continuar con la práctica. Podemos visualizar todas las bases de datos con el siguiente comando: show DBS. Show DBS significa show databases o mostrar bases de datos. Si nosotros damos enter, vemos que tenemos algunas bases de datos ahí. En este caso, una de las que figura, bueno, es cb filedb, undefined y todas las demás que sobran, que es admin, config y local, son las que vienen por defecto. Entonces, bueno, nosotros ya ocupamos este comando que nos sirve para poder visualizar las bases de datos. Aquí, entonces, creo que me faltaría pedirles, déjenme hacer algunos ajustes acá. En vez de crear, sería mostrar las bases de datos. Entonces, ¿cómo mostramos las bases de datos? Con el comando show DBS. Perfecto, entonces ya tenemos nuestro primer comando. Después tenemos que crear la base de datos Mina Digital, porque es el problema de hecho que nos atañe, que tenemos que resolver ahorita. Entonces, bueno, vamos a crear la base de datos Mina Digital. ¿Cómo la creamos? Es simplemente ponemos use Mina Digital. Con esto estamos indicando que queremos usar la base de datos Mina Digital aunque no exista. Si nosotros ponemos use Mina Digital aunque no exista, nos indica que se ha cambiado a la base de datos Mina Digital. Nosotros no podemos omitir este comando. Siempre que queremos hacer cambios en una base de datos, que queremos modificarla o que queremos crearla, tenemos que ocupar este comando use. Si no, todos los comandos que se estén introduciendo no van a ser reconocidos porque no le estamos diciendo hacia qué base de datos queremos mandarle esos comandos. Entonces siempre tenemos que decir todos los comandos que vaya a poner a partir de ahorita los vas a usar o los vas a aplicar en la base de datos que te estoy indicando. Entonces con esto use Mina Digital le estoy indicando que vamos a ocupar una base de datos llamada Mina Digital y a partir de ese momento cualquier comando que ponga va a ser aplicable a esa base de datos Mina Digital. Entonces crear la base de datos vamos a ponerle que la hicimos con use Mina Digital. Bien, y bueno, aquí usar la base de datos Mina Digital es prácticamente lo mismo en nuestro caso. Bien, entonces vamos con el siguiente punto, crear la colección películas. Ahorita lo que hicimos fue crear esto que está aquí, la base de datos Mina Digital, ya está creada. Ahora tenemos que crear, la base de datos que se llama películas. La colección que se llama películas. Entonces, ¿cómo creamos una colección? De la siguiente manera. Vamos a poner DB, haciendo referencia a la base de datos actual. Vamos a poner create collection. Tal y como aparece acá, vean que la primera letra es minúscula y la segunda letra es mayúscula. db.createCollection, paréntesis, y dentro de los paréntesis, entre comillas, voy a poner el nombre. ¿Cómo se llama mi colección? Se llama películas. Entonces voy a poner películas. Desde ahora voy a estar manejando puras minúsculas, nada más para que me sea más fácil, para disminuir la cantidad de errores que vaya a tener con respecto a los typos. Bueno, vamos a manejar películas. Ya, cualquier error lo corregimos. Entonces ya tenemos db.createCollection.películas. Vamos a dar enter. Bien, nos devuelve una respuesta que nos dice OK y que se ha creado una colección o que hemos realizado una operación. Perfecto, entonces, ¿cómo sabemos realmente que la colección películas fue creada? Tenemos que hacer uso de un comando que se llama similar a show DBS, donde mostramos las bases de datos, pero aquí le vamos a decir show collections. Al poner show collection vemos que tenemos nuestra colección de películas. Ya existe, pero esa colección está vacía, puesto que nada más la creamos, pero no tiene nada dentro. Entonces ya tenemos nuestra base de datos creada, que es Mina Digital. Ya tenemos nuestra colección que se llama películas. Ahora tenemos que crear
nuestros documentos, es decir, el documento que pertenece a Mortal Kombat, que es el que tenemos aquí, el documento que pertenece a Wonder Woman 84, que es el que tenemos acá, y el tercero y último, que es el documento que va a pertenecer a The Croods. Vamos a comenzar entonces con el de Mortal Kombat. Vamos a poner, para poder insertar, tenemos que hacer uso del siguiente comando: db. ¿Cómo se llama nuestra colección? Se llama películas. Con esto estamos indicando en la base de datos actual, en su colección películas, queremos insertar, abrimos paréntesis y dentro de los paréntesis ponemos comillas. A esto me refiero porque aquí vamos a estar introduciendo un montón de texto, por eso es que les pedí también que crearan este archivo para que nos vaya a servir como guía para no estar escribiendo todo esto acá. Entonces, el comando de insert va a ser un poco largo, no es lo mismo poner show dbs enter y que me dé ya la respuesta de mi comando que poner todo lo que vamos a escribir ahorita. Así que esto lo voy a dejar pendiente. Esto lo voy a borrar de aquí y en vez de hacerlo aquí, primero lo voy a hacer aquí arriba. Vamos a poner entonces en la base de datos actual, en su colección llamado películas, vamos a insertar. ¿Qué vamos a insertar? Bueno, primero tenemos que indicarle los paréntesis y nuestras comillas. Perdón, objeto JSON, la costumbre. Tenemos que indicar entonces nuestros paréntesis y dentro del paréntesis tenemos que indicar estas llaves que nos indican que vamos a hacer uso, de un objeto tipo JSON. Entonces adentro tenemos que indicar toda esta información que está acá. De hecho, esto se va a crear en nuestro documento, pero dentro de los documentos, ¿qué hay dentro de los documentos? ¿Qué podemos decir que hay dentro de los documentos? Pues hay datos. Entonces lo que tenemos que poner aquí son los datos. Vamos a ver, nuestro primer dato es nombre. Entonces, entre comillas, vamos a poner nombre. A esto me refería, que hay colorcitos que nos ayudan a ver mejor lo que estamos escribiendo. Tenemos que poner entonces el primer dato, que se llama nombre, entre comillas. Luego, después de la última comilla, ponemos 2 puntos. Y vamos a indicar entre comillas también, porque es texto, el nombre. Es decir, el nombre de la primera película es Mortal Kombat. Vamos a poner Mortal Kombat. Vamos a poner una coma. Y vamos a abrir otra vez comillas. Y dentro de las comillas vamos a poner ahora el director. Vamos a poner director. Después de la última comilla vamos a poner un 2 puntos. Y vamos a abrir otras 2 comillas. Y dentro de esas comillas vamos a poner el nombre del director, que es Simon McQuoid. Bien, ya tenemos nuestro segundo registro, nuestro segundo dato. Vamos a poner coma y vamos a poner nuestro segundo campo. Ahora es intérpretes. Después de los 2 puntos, de las 2 comillas, vamos a poner 2 puntos y vamos a poner nuestro texto, que en este caso es Jessica McNamee y Hiroyuki Sanada. Aquí hay un aspecto importante. Habíamos estado ocupando hasta ahorita, o por ejemplo, el nombre solamente tiene un nombre, o un texto, solamente tiene un texto. Luego, director solamente tiene un director. Pero intérpretes, vean que intérpretes tiene a 2 personas. Entonces, en vez de poner comillas haciendo referencia a que esto iba a ser un texto, en vez de poner un texto vamos a poner un array o un arreglo. Y dentro de ese arreglo vamos a poner todos los intérpretes. Es decir, después de los 2 puntos, vean, después de los 2 puntos, en vez de seguir con un texto, entonces ahora después de los 2 puntos vamos a seguir con un arreglo. Y dentro del arreglo vamos a poner comillas para poner el primer intérprete. En este caso es Jessica McNamee, o como sea que se pronuncie. Y después de la comilla, de las comillas, vamos a poner una coma y vamos a poner el segundo intérprete. En este caso es Hiroyuki Sanada. De esta forma tenemos un arreglo con 2 intérpretes. Dos intérpretes, Jessica y Hiroyuki. Bien, entonces le podemos dar una revisada rápida y los colorcitos que hemos estado ocupando por medio de Visual Studio Code, que nos hace el super favor de poner esto, nos puede ayudar a detectar errores más rápido. Entonces, si ya estamos completamente seguros que esto está bien, vamos a seleccionar nuestro texto, clic derecho, copiar y directamente
lo pegamos aquí en nuestra consola, ponemos control V y vamos a dar enter. Van a estar observando que yo tengo algunos errores de visualización, pero son nada más eso, errores de visualización. Por ejemplo, aquí se repite Simon McCoy, pero es enteramente un error de visualización. Lo que me interesa que vean acá es que me dice que tengo un resultado de escritura y se ha insertado un documento. Entonces vamos a ver si es cierto. ¿Cómo podemos revisar los documentos que tenemos insertados hasta ahorita? Pues lo podemos hacer con un comando que es find. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a poner en esta base de datos, en la colección películas, quiero que busques todo lo que hay adentro. Entonces le vamos a dar enter y vean, dbpelículas.find me da todo esto que está aquí. ¿Qué es lo que está dentro? Bueno, está nombre, que es Mortal Kombat, está director Simon McCoy, intérpretes que es Jessica y Hiroyuki y nada más. Creo que me faltó género. Me faltó género, sí, efectivamente me faltó género, pero vamos a aprovechar eso para, me parece que es el tercer video, para poder hacer los cambios. Vamos a ver cómo podemos actualizar. Bueno, entonces, tenemos ya entonces nuestra primera película, pero vean que esto aparece de esta forma y no es quizá tan fácil de leer. Vamos a ver un pequeño modificador. En esta base de datos, en la colección películas, quiero que busques todo, pero que me lo muestres en un formato bonito, es decir, pretty. Vamos a dar enter y vean que es un poquito más fácil de leer. Aquí está nuestro comando, el comando que escribimos hace un ratito, y me lo muestra como en su formato JSON, de una forma un poquito más arreglada. Vean que el ID me lo genera de manera automática, de ahí me da el nombre Mortal Kombat, director Simon McCoy, intérpretes, y me pone estos corchetes que son los que me indican que adentro hay un arreglo de información. En este caso tenemos a los dos intérpretes, que es Jessica y Hiroyuki. Entonces ya tenemos nuestro primer documento. Toda esta información forma un documento y cada uno de estos nombres, director, intérprete y ID, forman nuestros campos. Entonces, y el contenido de los campos pues son los datos. Estos son los datos. Mortal Kombat es un dato, Simon McCoy es un dato, Jessica y Hiroyuki son datos. Intérpretes es un campo, director campo, nombre campo. Películas es mi colección, y todo esto en conjunto, los datos y los campos hacen mi documento. Entonces ya dimos de alta el documento de Mortal Kombat, vamos a dar de alta ahora el documento de Wonder Woman. Vamos a poner entonces, y lo vamos a hacer aquí también para que sea quizá un poquito más fácil y me quede obviamente como evidencia. Vamos a poner dbpelículas.insert. Y ya sé que primero yo les aconsejo que abran y cierren los paréntesis. Y luego cuando se pongan adentro de los paréntesis, abran y cierren las llaves. Así comienzan a escribir aquí, pero ya tienen las llaves y los corchetes o lo que sea que tengan, que abren y cierran, y así no les va a hacer falta. Entonces vamos a ver qué es lo que sigue. Todas las películas tienen los mismos datos, entonces vamos a poner primero que es nombre. El nombre de la segunda película es Wonder Woman 1984, coma. ¿Qué es lo que sigue? Sigue director. De hecho me puedo ir guiando de lo que ya escribí arriba. Tengo director, dos puntos. ¿Cuál es el director? ¿O quién es el director? Es Patty Jenkins. Ok, Patty Jenkins. ¿Qué es lo que sigue? Sigue intérprete. Después de las comillas pongo una coma y continúo con intérpretes, dos puntos. ¿Cuántos intérpretes tiene? Tiene 1, 2, 3 principales intérpretes. Entonces, como son más de uno, voy a hacerlo por medio de un arreglo. ¿Y como indico que es un arreglo? Bueno, con estos corchetes que están acá. Y adentro voy a comenzar con el primer intérprete, entre comillas, que es Gal Gadot. Luego, después de la comilla de Gal Gadot, pongo coma y agrego otras comillas y pongo a Pedro Pascal. Después de las comillas pongo coma y agrego al tercer intérprete, que es Chris Pine. Listo, ya tengo
Los intérpretes, y antes de que se me vuelva a olvidar otra vez el género, voy a poner aquí coma y voy a poner género. Después de las comillas pongo 2 puntos, luego comillas, y el género también es un arreglo porque son 2 géneros. Es fantasía. Después de las comillas pongo coma, pero también es una película de superhéroes. Bien, entonces ahora sí, esta película sí va a tener un género. Ya que estoy seguro que lo he hecho bien, copio la línea, me vengo a mi terminal, la pego y le doy Enter. Entonces van a seguir viendo estos errores visuales, pero no se preocupen. Probablemente ustedes no les den estos errores y ustedes lo vean tal y como debe de ser. Pero la última línea sí aparece correctamente y me dice que se ha obtenido un resultado de escritura y que se ha insertado un documento. Vamos a ver si es cierto. Recuerden en este momento cómo podemos hacer una consulta. ¿Cómo podemos hacer una consulta? De hecho, lo voy a agregar aquí. Crear la colección películas. Vean, estoy poniendo todo esto en la sección incorrecta. Es aquí. La película 1. Luego aquí insertamos la película 2. Y crear una colección películas fue db.películas y películas. Perdón, create collection. Y entre comillas pusimos películas. Ok, ya me estaba haciendo bolas yo también, pero ahora sí ya lo tenemos correctamente. Estábamos en que cómo podemos verificar que se ha insertado correctamente la segunda película haciendo una consulta. Y vamos a poner aquí cómo hacer una consulta de la película 02. ¿Cómo podemos hacer una consulta de la película 02? Bueno, lo podemos hacer de la siguiente manera. En esta base de datos, en su colección películas, porque es la que estoy manipulando en estos momentos, busca todo, pero muéstramelo en un formato bonito. ¿Ven? Esta línea la pude haber escrito aquí directamente, yo la escribí aquí para que ya me quede como evidencia, la copio, la pego y le doy Enter. Bien, entonces momentáneamente voy a hacer un poquito más alto este panel para poder ver correctamente. Veo que ya tengo... Aquí es la parte donde escribí el comando y a partir de acá es toda la información que me mostró. Veo que mi primer documento es este que les voy a seleccionar a continuación. El primer documento pertenece a Mortal Kombat y el segundo documento pertenece a Wonder Woman 1984. La primera no tiene género, y la segunda sí tiene género, que es fantasía y superhéroes. Entonces ya insertamos la segunda película, ahora nos queda insertar la tercera película. Perfecto. ¿Cómo hacer una consulta? De las películas. Ok. Entonces vamos a insertar la tercera película y vamos a hacerlo aquí en nuestro editor. De hecho, esta parte se repite, entonces la podemos copiar y pegar sin ningún problema. Abrimos paréntesis y abrimos llaves. Y ponemos de una vez nombre. ¿Cuál es el nombre de la tercera película? El nombre de la tercera película es The Croods, A New Age, una nueva era. Perfecto, vamos a dar coma y vamos a poner el nombre del siguiente campo que es director. Ya tenemos el siguiente campo que es director, ponemos 2 puntos y ponemos su dato. ¿Cuál es el dato de director? Director es Joel, o Joel, no sé cómo se vaya a pronunciar, Crawford, perfecto. Bien, ¿cuál es el siguiente campo? El siguiente campo es intérpretes. Y vean que aquí en intérpretes yo le puse null, significa que no tiene intérpretes. Entonces, si no tiene intérpretes, yo puedo omitir este campo. Es decir, no lo voy a poner, no le voy a poner intérpretes, porque según la información que recabé, no tiene intérpretes. Solamente tiene actores de doblaje, entonces no le voy a poner intérpretes y me voy a saltar a género. Entonces pongo el siguiente campo que sería género, 2 puntos, y en género le voy a poner 2, que es animada y aventura, lo que significa que en vez de poner comillas voy a poner un arreglo y voy a poner el primero que es animada, coma y aventura. Listo. Entonces con esto ya tengo la línea de la creación de la tercera película. Vamos a copiar. Voy a copiar
y voy a pegar en mi terminal. Voy a dar enter y veo que me indica que se ha creado un resultado de escritura y se ha insertado un documento. Entonces vamos a hacer uso otra vez de este comando dbpelículas.find.pretty, que es el que me permite, de hecho lo voy a copiar y lo voy a pegar para que sea más rápido, para verificar todos los documentos que están dentro de esa colección. Voy a hacer momentáneamente más grande esto y vamos a verificar. Tenemos dbpelículas.find.pretty, tenemos Mortal Kombat como primer documento, tenemos Wonder Woman 1984 como segundo documento y tenemos The Crux a New Age como tercer documento. Y bueno, se ve muy chiquito, vamos a ver, tiene nombre, tiene director, intérpretes no tiene y tiene género. Ok, bueno. Perfecto, entonces ya tenemos nuestros 3 documentos y de esta forma ya vimos la siguiente información, ya vimos los siguientes temas: cómo mostrar una base de datos, cómo mostrar las bases de datos, que existen, cómo crear una base de datos, en este caso creamos la base de datos Mina Digital, vimos cómo crear una colección, en este caso creamos la colección películas, vimos cómo insertar información en una colección, en este caso insertar el documento número 1 en la colección películas y insertar la información de la película 2 e insertar la información de la película 3, y también vimos cómo realizar una consulta sencilla. Entonces de esta manera ya hicimos la práctica número 1. Toda esta información que está acá ustedes me la van a tener que entregar, es decir, ustedes aquí tienen práctica 01.json, guarden los cambios y eso es todo. Vamos a ir con la práctica número 2. Van a crear un archivo que se va a llamar práctica 02.json. Van a dar enter y aquí tenemos otra vez nuestro archivo de la práctica 02 limpio. En caso de que querramos ver los comandos que se nos haya olvidado, bueno, voy a desactivar esta parte. Ya saben que lo pueden activar y desactivar al gusto de ustedes. En este caso yo tengo poco espacio para mostrar el contenido, entonces yo lo que voy a hacer es desactivarlo. Si ustedes quieren regresar a la práctica 1 para acordarse de algún comando, pues fácilmente lo pueden hacer acá y luego regresar a la práctica 2. Entonces, bueno, voy a preparar todo y en unos segundos que ustedes no van a notar, vamos a comenzar con la práctica número 2. Bien, para la práctica 2, de hecho estoy viendo que tenemos un pequeño problema, puesto que, a ver, vamos a corregir esto. Vamos a cerrar las pestañas de aquí. Tenemos 2 archivos en el repositorio número 2, pero esta práctica realmente no es la práctica número 1, es la práctica número 6. Entonces vamos a corregir esto. Clic derecho, rename, y donde dice práctica 1 vamos a poner práctica 6, y donde dice práctica 2 vamos a cambiarle el nombre y vamos a ponerle práctica número 7. Listo, ok, bien, entonces ya tenemos nuestros archivos correctamente nombrados y podríamos decir que actualmente estamos en la práctica número 7. Voy a dar clic acá, recuerden que esto lo pueden activar o desactivar dependiendo de cuánto espacio tengan, y ya pueden observar que tenemos aquí algunos pasos que tenemos que crear. En este caso recuerden que para la práctica número 7 tenemos que crear una base de datos nueva en la cual vamos a repasar algunos comandos para poder eliminar ya sea colecciones, documentos o incluso la base de datos. Bueno, vamos a hacer algunas pruebas. Vamos primero a crear la base de datos. Recuerden cómo vamos a crear la base de datos. Pues tenemos que hacer uso del comando use. Vamos a ponerle a esta base de datos, ¿qué les parece? Autos más vendidos. Autos más vendidos. Ok, autos más vendidos. Esto porque se me olvidó mencionarles que voy a hacer uso de esta super página, que es la primera vez que encuentro en toda mi vida, en la cual supuestamente tenemos un top de los autos más vendidos en México en el 2020. Tenemos aquí un top, me parece que top 100, bueno, son muchos, pero nosotros vamos nada más a dar de alta los primeros 3. Entonces, ahora sí. Tenemos esta información la tenemos que desglosar para poder dividirla en campos. Entonces vamos a ver qué les parece, como están numerados del 1 al muchos. Tenemos que poner en el primer lugar supuestamente está el Nissan Versa. Entonces vamos a poner qué les parece posición en la lista.
En la posición, por ejemplo, el número 1 sería el Versa. Podría ser posición, podría ser marca, y podría ser modelo, y podría ser unidades. Entonces tenemos estos datos que son los que tenemos que crear en nuestro documento. Nuestro documento se puede llamar, ¿qué les parece? Que nuestro documento se llame top. Perfecto. Y nuestra base de datos se va a llamar autos más vendidos. Entonces, use autos más vendidos. Vamos a copiar y vamos a pegar esto acá. Autos más vendidos, perfecto. Ya tenemos nuestra base de datos en uso. Y vamos a poner que en esta base de datos vamos a create collection, y entre paréntesis y entre comillas vamos a poner el nombre de la colección. El nombre de la colección quedamos que se va a llamar top. Entonces ya tenemos esto, vamos a darle enter y listo. Ya creamos una colección. Antes de que se me olvide esto que está aquí, lo voy a seleccionar, le voy a poner control C y lo voy a poner acá porque es parte de los pasos para crear la base de datos. Entonces, crear la colección. Aquí está, crear la colección. Bien, tenemos que crear ahora 3 documentos. ¿Cuáles documentos vamos a crear? Pues vamos a crear las 3 primeras posiciones. Como los 3 primeros son Nissan, quizá no tenga mucho chiste si yo pongo los 3 Nissan. ¿Qué les parece si en la primera ponemos el Nissan Versa, luego de ahí ponemos Chevrolet Aveo y de ahí Volkswagen Vento? De tal manera que sean diferentes los valores que vaya a poner. Entonces vamos a crear entonces el primer documento. Tenemos que hacer uso de nuestro comando para poder crear documentos. Recuerden que tenemos que poner en esta base de datos, en su colección top, que es la que acabamos de crear, inserta, paréntesis y luego corchetes. Y recuerden que esto lo voy a seleccionar y lo voy a copiar porque quizás se me haga más fácil hacerlo aquí como lo habíamos estado haciendo anteriormente. Aquí puedo escribir todo y luego ya de ahí me regreso y lo pego acá. Entonces esto lo voy a borrar. Bien, entonces, ¿qué quedamos que van a ser los campos? Bueno, el primer campo es posición. Entonces, entre comillas, voy a poner posición. También recuerden que, bueno, se me había borrado la llave. Ahí está. Bien, entonces el primero es posición, lo voy a poner en minúsculas y lo voy a poner sin acentos. Luego pongo 2 puntos. ¿Y cuál va a ser el dato de posición? Pues vamos a poner que es la posición número 1. Vamos a poner coma. Y vamos a poner el siguiente dato. El siguiente dato es marca. Entonces vamos a poner marca en minúscula. Y vamos a poner el dato de marca. ¿Cuál es el dato de la marca? Es Nissan. Entonces vamos a poner Nissan. Coma. Y vamos a poner el siguiente dato. El siguiente dato es modelo. Entonces vamos a poner modelo. 2 puntos. Y entre comillas vamos a poner el modelo. ¿Cuál es el modelo? Es Versa. Entonces vamos a poner Versa. Coma. Y ahora me indican las unidades. Unidades. Entonces el siguiente dato es unidades. Y fíjense que acá no vamos a poner comillas porque yo no quiero manejar el número seguido de la palabra unidades, solamente quiero el número de unidades. Entonces nada más voy a poner 68.013. 68.013. Vean que no le estoy poniendo comillas porque esto ya no es un texto, es número. ¿Ok? Entonces hasta ahí ya tenemos nuestro primer documento supuestamente ya terminado. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo aquí para ver si es cierto. Enter. Y vean, tengo un resultado de escritura, se ha insertado un documento. Vamos a ver si es cierto. Vamos a consultarlo. Vamos a poner db. Vamos a poner show collections primero para ver si realmente se creó mi colección. Si se creó. Ok, ahora sí. db.top.find.pretty. Ok, bueno, tenemos que en la posición 1 está el Nissan Versa con 68.013 unidades en 2020, entre los autos más vendidos en México. Entonces ya tenemos nuestro primer documento. Vamos a insertar el segundo documento. Voy a copiar y voy a pegar esto que está acá. Y vean que de hecho por eso es que estamos ocupando el editor. Así ya no tengo que volver a escribir posición, sino ya nada más cambio los valores. Como quedamos que no vamos a repetir marcas, entonces el que seguiría sería el Chevrolet Aveo. Y la posición es la número 4.
y en marca es Chevrolet. Y en unidades es 31.219. Perdón, Chevrolet Aveo, me faltó el Aveo. Ok. Y en unidades son 31.219. Vamos a copiar, vamos a pegar, Enter. Vamos a decir que en esta base de datos, en su colección top, vamos a buscar todo y vamos a mostrarlo de forma bonita. Enter. Listo, entonces vemos que si hago esto un poquito más alto, vemos que ya tenemos los dos documentos. Aquí está el comando que yo introduje y aquí están los resultados que me están dando. El primero fue la posición número 1 con el Nissan Versa con 68.013 unidades. Y la posición número 4 está el Chevrolet Aveo con 31.219. Ya tengo mis dos documentos creados, entonces vamos a crear el tercero. Esto, como ya vi que me sirve, lo voy a copiar, lo voy a pegar y nada más le voy a cambiar los valores. Como este sigue siendo Chevrolet, pero este ya es Volkswagen, entonces vamos con este. La posición es la posición número 6. La marca es Volkswagen. Ok, es el Vento. Y en unidades vamos a ponerle, según estos son 26.767 unidades. Entonces ya tengo esto modificado, lo copio, lo pego acá abajo, doy Enter y hacemos nuestra consulta en esta base de datos en su colección top. Quiero que busques todos los documentos existentes y me lo muestres de una forma bonita. Enter. Entonces voy a hacer esto un poquito más alto y vemos que ya tenemos los tres documentos. Este es el comando que acabo de escribir y tenemos en primer lugar el Nissan, en cuarto lugar, Chevrolet y en sexto lugar el Volkswagen Vento. De esta manera ya tenemos una base de datos creada que me va a permitir manipular los comandos que necesitamos ver a continuación. Entonces, el primer comando que necesitamos ver es cómo eliminar un documento. Antes que nada voy a guardar, no se vaya a pasar. Entonces vamos a eliminar el documento. Vamos a poner, aprovechando que tenemos la consulta aquí, ¿qué les parece si eliminamos este documento? Vamos a eliminar este documento. Entonces vamos a poner db.top porque el documento que queremos eliminar está dentro de esta colección, que es top. Y vamos a poner remove. Vamos a abrir paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a tener que poner unas llaves porque tenemos que indicarle algo que me permita identificar este documento de una forma inequívoca. Podemos ocupar el ID, pero también como las posiciones no se van a repetir, pues podemos ocupar la posición. Entonces podemos poner posición, dos puntos, como si estuviéramos insertando y 6. De esta manera le estamos indicando, remueve el documento cuya posición sea la número 6. Pero en este caso de hecho lo insertamos como string. Ahí fue un error, pero bueno, no creo que afecte para esta situación académica, pero lo pudimos haber puesto como número. Bueno, repito, remueve la posición que sea 6 de tu colección top dentro de la base de datos que estamos usando actualmente. Entonces voy a copiar esto que está aquí, lo voy a pegar acá. Y me indica que se ha creado o tenemos un resultado de escritura, el cual fue una remoción o se borró algo, se borró una cosa. Entonces, ¿cómo verificamos que realmente ya no existe, ya no debe de existir el Volkswagen Vento? ¿Cómo verificamos que ya no existe? Bueno, vamos a hacer una consulta. En esta base de datos, dentro de tu colección top, quiero que busques cualquier cosa o que busques todos los documentos y me lo muestres de una forma bonita. Damos Enter y vemos que aquí está la parte donde escribí el comando y vemos que nada más está en la posición número 1 el Nissan Versa y en la posición número 4 Chevrolet. Ya no aparece el Volkswagen Vento, ya no aparece. Entonces de esta manera eliminamos un documento. Bien, ahora falta eliminar una colección. Para eliminar una colección simplemente tenemos que indicar que en la base de datos actual y queremos remover una colección. ¿Qué colección o cómo se llama la colección? Pues en este caso solamente tenemos una que es top. Entonces le ponemos en la base de datos db, quiero que a top
lo elimines. Le vamos a poner db.top.drop. Con esto lo vamos a copiarlo, vamos a pegarlo, vamos a dar enter. Vean que obtengo un resultado que es verdadero, significa que, bueno, este comando sí hizo efecto. ¿Cómo podemos verificar que hemos eliminado la colección? Recuerden que la colección es lo que contenía todo esto. Teóricamente ya no debe de existir ni todo esto, ni la colección top. Tenemos que verificar qué colecciones existen en mi base de datos. ¿Cómo realizamos esa consulta? Pues la hacemos con show collections. Enter. Y vean que no obtengo ningún resultado. Significa que la colección top ya no existe. Vamos a ponerlo otra vez. Show collections. Efectivamente ya no existe. ¿Por qué? Porque ya la eliminé. Con eso he eliminado mi colección. Entonces vamos a ver algo interesante. Vamos a poner show DBS. Y vean que mi base de datos de carros tampoco existe. Puesto que si la base de datos que no contiene nada, pues realmente es como si no existiera. ¿Qué es lo que hace Mongo? Pues realmente la elimina. Solamente puede existir la base de datos mientras contenga algo. En todo caso, bueno, en este caso, pues nuestra base de datos ya ha sido eliminada. Por eso es que puse aquí un paso que es crear una colección vacía llamada prueba. Vamos a crear una colección vacía llamada prueba. Vamos a poner db.createCollection. Y entre comillas vamos a ponerle prueba. Enter. Listo. Entonces vamos a poner show collections. De tal forma que ahora sí aparece una colección que es la colección prueba. Adentro no tiene nada puesto que no le he insertado nada. Y tampoco le voy a insertar nada porque lo que quiero es eliminar la base de datos. Bien. Entonces vamos a ver que vamos a poner show DBS. Vean, ahora sí me aparece autos más vendidos, a pesar de que antes había desaparecido y ahorita volvió a aparecer, porque como yo sigo usando la base de datos autos más vendidos, nunca la dejé de usar. O sea, recuerden que al inicio puse use autos más vendidos, como nunca la dejé de usar, entonces aunque y ahora ya tiene una colección adentro, pues entonces ahora vuelve a aparecer, puesto que ya no está vacía. Esto me va a servir para poder eliminar una base de datos. Pero antes de proseguir, crear una colección llamada vacía, bueno, db.createCollection, que es el comando que ocupamos hace ratito, y le vamos a poner prueba. Listo. Entonces, ¿qué es lo que falta? Nos falta eliminar la base de datos. Vamos a ver cómo la podemos eliminar. Y antes de mover esto, es importante que ustedes se den cuenta o se aseguren que no están ocupando una base de datos que no sea la que quieren eliminar. Miren, show collections. Si yo pongo show collections, me doy cuenta que, bueno, existe una colección que es prueba, pero para asegurarme que realmente estoy usando esta base de datos que está aquí, que es la que puedo eliminar, pues lo que voy a hacer es nuevamente poner use autos más vendidos. Listo. ¿Por qué les dije que hicieran esto? Porque el comando que vamos a ocupar ahorita, pues realmente elimina la base de datos que está en uso actualmente. Y si nosotros, por algún error, estamos usando otra base de datos que no es la que realmente queramos borrar, pues podemos llegar a eliminar, por ejemplo, la de Mina Digital, o en mi caso podemos llegar a eliminar la SB FileDB, dependiendo si yo las estuve usando con anterioridad. Entonces, preferentemente, antes de eliminar cualquier cosa, siempre asegúrense de poner un use para asegurarse que van a eliminar la base de datos que realmente quieren eliminar. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a poner db.drop_database. No tenemos que indicarle el nombre porque la base de datos que se va a eliminar es la que esté en uso. Entonces vamos a darle Enter. Y vean que me aparece una respuesta que dice eliminado, autos más vendidos, ok, una respuesta. Entonces, al momento de que yo ponga Show Databases, ya no debe de aparecer autos más vendidos. También podemos usar este comando para eliminar la base de datos, pero recuerden que también al momento de que la base de datos se queda sin documentos, pues tampoco aparece en el listado de base de datos, puesto que toda base de datos que no contiene documentos es como si no existiera.
Entonces, bueno, ya que ocupamos este comando, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo aquí, de tal manera que ya tenga yo el comando que me sirve para eliminar una base de datos. Y aquí le voy a poner eliminar la base de datos activa en mayúsculas, la que se esté ocupando en ese momento. Vamos a guardar y con esto ya tenemos cómo eliminar. Voy a subir. Tenemos cómo eliminar un documento, cómo eliminar una colección y cómo eliminar una base de datos. Bien, entonces voy a preparar todo para continuar con la siguiente práctica que, vamos a ver, sería la práctica número 8. Vamos a crear el archivo de una vez, se va a llamar práctica 08.json y ya está ahí. Vamos a abrir la práctica 6 nada más para que nos quede ahí. Recuerden que nos puede servir para... puedo cambiarlo de lugar, 6, 7 y 8. Nos puede servir para, si no nos acordamos de algún comando, pues simplemente regresamos a las pestañas anteriores de todo lo que hemos hecho y simplemente, bueno, copiamos lo que nos sirva y lo pegamos en la práctica número 8. Entonces, bueno, voy a preparar todo para la siguiente práctica y nos vemos en unos segundos. Entonces continuamos con la práctica número 8, en donde vean que ya les puse lo que tenemos que hacer. Tenemos que usar la base de datos Mina Digital. Vamos a retomar la base de datos que estábamos ocupando. Vamos a agregarle el género a Mortal Kombat, que recuerden que por accidente se me olvidó ponerle un género, que era Gore, violencia gráfica, pero en este momento se lo vamos a agregar. Vamos a eliminar el director de CRUDs, es decir, donde dice director vamos a eliminar Joel Crawford. Y vamos a modificar el nombre de Wonder Woman 1984 para que en vez de 1984 diga Wonder Woman 84. Entonces, bueno, vamos a usar la base de datos Mina Digital, pero antes de esto vamos a mostrar todas nuestras bases de datos. Vamos a poner Show DBS o Show Databases, como ustedes lo consideren. Vemos que tenemos Mina Digital y la otra de autos que estuvimos ocupando ya desapareció porque la eliminamos. Entonces vamos a poner Use Mina Digital porque vamos a ocupar esta base de datos y vamos a dar Enter. Entonces nos indica que ya se ha cambiado a la base de datos Mina Digital. Entonces usar base de datos Mina Digital ya está. Tenemos que poner Use Mina Digital. Perfecto. Tenemos que agregar género a Mortal Kombat y con eso lo vamos a usar, o eso lo vamos a poder hacer por medio del comando update. Aquí agregué un CLS. El segundo paso es agregar el género a Mortal Kombat. Recuerden que Mortal Kombat se me había pasado agregarle el género, no le puse género con violencia gráfica. Esto lo podemos verificar rápidamente con DB películas. Le decimos que en la base de datos actual, en su colección películas, vamos a crear una búsqueda rápida con un buen formato JSON y vemos que Mortal Kombat no tiene género. Fue algo que me falló en el principio, pero vamos a ocupar ese error para poderlo corregir en este momento ocupando el comando update, que es el que me permite agregar campos y datos a mis documentos que ya fueron creados. En este caso, bueno, vamos a agregar género a Mortal Kombat. Vamos a poner entonces en esta base de datos, en su colección películas, vamos a actualizar. Este es el comando que vamos a ocupar, update. Y vamos a poner paréntesis, vamos a poner tres llaves de esta manera. Vean, estoy poniendo aquí un par de llaves. Aquí voy a poner una coma. Aquí voy a poner un par de llaves dentro de otro par de llaves. Quiero que se detengan un momento ahí. Deténganse un momento ahí, les voy a poner la lupa. Deténganse un momento ahí y escríbanlo tal y como está. Esa es la sintaxis que quiero que escriban ahorita para que nada más nos dediquemos a estarlo llenando. Y va a ser un poquito más fácil porque una vez que empecemos a meter texto va a ser un poquito más difícil, quizá, apreciar bien qué es lo que estamos haciendo. Bien, entonces ya que tienen eso, voy a cerrar la lupa. Ya que tienen eso, entonces vamos a llenar nuestro comando. Primero tenemos que ver una forma única e repetible de poder identificar el documento que queremos. En este caso, pues lo podemos hacer por medio del nombre, puesto que, bueno, nuestro ID es muy largo. Podemos poner el nombre, que es Mortal Kombat. Entonces vamos a poner que queremos actualizar. Esto viene más o menos así. Queremos actualizar nuestra colección películas, cuyo nombre
sea igual a Mortal Kombat. Bien, ya dijimos con esto ya dijimos qué documento queremos actualizar. Ahora hay que decirle qué es lo que queremos actualizar. En este caso tenemos que hacer uso de un pequeño modificador que es signo de pesos set y lo acompañamos de 2 puntos. Este indicador me permite actualizar realmente el contenido de lo que vaya a escribir después. Y aquí es importante puntualizar que si lo que vaya a poner aquí no existe, lo va a crear, que de hecho es lo que nosotros vamos a aprovechar. Por ejemplo, si yo pongo aquí adentro, pongo género, como género no existe en Mortal Kombat, entonces si no existe lo va a crear. Vamos a poner entonces el campo género y vemos que género tiene gore y violencia, entonces son 2 cosas. En vez de poner comillas voy a poner corchetes, voy a poner corchetes y voy a poner el primer género, que en este caso es gore, y el segundo género, que en este caso es, lo voy a dejar en violencia. Violencia, listo. Entonces de esta forma voy a maximizar la ventana. De esta forma le estamos diciendo, por favor actualiza la colección películas en la base de datos actual, cuyo nombre sea Mortal Kombat, con estos valores. Es decir, en el campo género ponle gore y violencia, en el entendido de que si este campo no existe lo va a crear, y si existe simplemente lo va a actualizar. Entonces vamos a copiar esto que está aquí y lo vamos a pegar en nuestra terminal. Le voy a poner control V y le voy a dar enter. Vean que tenemos un resultado de escritura y tenemos un match, o sea, una coincidencia. Vamos a ver, ahí se modificó un documento. Vamos a ver cómo podemos volver a consultar esto que tenemos. Tenemos que poner en la base de datos actual, en su colección películas, haz una búsqueda de todos los documentos y muéstralo en formato bonito. Entonces vean que ahora sí, al mostrarme todos los documentos, ahora sí tenemos que en el documento de Mortal Kombat ya tenemos un género. Bien, entonces con el comando update podemos actualizar entre comillas, siendo que si el campo que estamos actualizando no existe, lo va a crear. Perfecto, entonces vamos a ir al siguiente paso. Tenemos que eliminar el director de CRUDs. Voy a aprovechar esta consulta que hicimos acá y vamos a checar qué es lo que dice en director. ¿Qué es lo que dice CRUDs en director? Director tiene Joel Crawford. Entonces vamos a borrar eso y vamos a hacer uso también del comando update. De hecho, aprovechando esto, voy a copiar y lo voy a pegar acá. Así nada más vamos a ir modificando los valores. db.películas.update. Nombre. ¿Qué nombre quiero? ¿Cuál es el identificador? Pues el identificador es de CRUDs a New Age. Y para no cometer error, pues simplemente lo selecciono, le pongo copiar. Y aquí arriba le pongo pegar. De CRUDs a New Age. Con eso me aseguro que esté escrito de manera igual. Uso el modificador set y en vez de género le voy a poner director. Director y ¿qué director tiene? Tiene Joel Crawford. Joel Crawford y bueno, aquí tenemos 2 datos, por eso había un arreglo, pero en este caso yo nada más voy a poner comillas, voy a poner Joel Crawford. Ahora, hay algo importante que hay que ver, que como nosotros queremos eliminar, en vez de poner set, vamos a poner onset. Bien, entonces queremos eliminar director Joel Crawford. ¿De qué? Del documento de CRUDs a New Age. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a seleccionar esto. Vamos a pegarlo acá. Vamos a dar enter. Y vemos que tenemos un resultado de escritura, tenemos una coincidencia y tenemos un documento modificado. Vamos a hacer una consulta en esta base de datos en su colección películas. Vamos a realizar una búsqueda y vamos a dar enter. Vamos a buscar CRUDs y vean que CRUDs ahora sí ya no tiene director. CRUDs ya no tiene director porque gracias al comando update y a su modificador onset hemos eliminado director. Entonces, ¿cómo lo podríamos volver a poner? Vamos a volverlo a poner. Vamos a modificar este archivito y
Vamos a ponerle volver a insertar el director de CRUDs. Bien, CRUDs, ok. ¿Qué tan difícil puede ser esto? Pues tan fácil como copiar esto, pegar esto y en vez de ponerle onSet, dejarle set. ¿Sí? Porque estamos actualizando lo mismo, pero lo vamos a poner en set para que lo cree si es que no existe, y en este caso como no existe, pues lo va a crear. Vamos a copiar, vamos a pegar, enter, tenemos una coincidencia, tenemos una modificación, y recuerden que con las flechas arriba y abajo navegamos entre los comandos que ya escribimos. A mí me va a servir para poder navegar al comando que me permite crear las consultas, así ya no tengo que estarlo escribiendo nuevamente. Entonces pongo arriba, 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 arriba hasta que encuentro el comando que quiero y le doy enter. Y de esta manera vemos que, vamos a buscar CRUDs, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó CRUDs? Aquí quedó CRUDs. Vemos que nuevamente tiene director. Entonces con el comando update podemos insertar un campo, podemos eliminar un campo y podemos actualizar un campo. ¿Cómo podemos asegurarnos que vamos a actualizar un campo que sí exista? Pues ese es el siguiente punto, modificar el nombre de Wonder Woman 1984 a Wonder Woman apóstrofe 84. Así lo tenemos que dejar. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues como ya tenemos la mayoría aquí escrito, pues vamos a copiar lo que tenemos acá y vamos a pegar acá. Bien, entonces db.películas.update, nombre. Ahora sí, el nombre ya va a cambiar, puesto que lo que queremos modificar ya no es el documento de CRUDs. Vamos a eliminar CRUDs y lo que tenemos que poner es Wonder Woman 1984, tal y como está escrito, porque esto nos va a servir para identificarlo. Lo seleccionamos, le ponemos control C y le ponemos control V aquí arriba. Y donde dice set, vamos a poner otra vez, le vamos a poner nombre. Y en vez de dejarlo como Joel Crawford, que era el director actual del comando que estuvimos haciendo anteriormente, le vamos a poner, bueno, este lo voy a copiar y lo voy a pegar acá, pero le voy a dejar 84. Entonces, teóricamente esto ya está bien, estamos ocupando set y porque estamos actualizando un campo que sí existe, que ya existe, nada más va a cambiar de valor. Entonces, vamos a copiar esto. Vamos a pegarlo en la línea de comandos, enter. Vemos que tenemos un resultado de escritura, tenemos una coincidencia y tenemos un documento modificado. Voy a usar mis flechas de arriba hasta encontrar el comando que me permite hacer consultas y voy a dar enter. De esta manera vamos a buscar Wonder Woman y vean que Wonder Woman ya no dice Wonder Woman 1984, ahora dice Wonder Woman 84. De esta manera hemos ocupado el comando update para poder actualizar un campo, para poder agregar un campo y para poder eliminar un campo, utilizando los modificadores del update, que es el set, el unset y nada más, en sus diferentes variaciones para poder obtener diferentes resultados. Entonces, con eso tenemos terminada nuestra práctica número 8 y lo que les va a quedar de tarea, muchachos, es, yo creo que esta la voy a tener como les decía, perdón. Voy a poner Save All para que se guarden todos los cambios de mis archivos. A ver, hay algo que nos está guardando. Ok, ahora sí. ¿De qué va a contar este repositorio? Repositorio número 2 va a tener la práctica 06, en donde hicimos lo de mina digital, lo primero. Va a tener la práctica número 7, en donde va a tener la base de datos de prueba que nos sirvió para estar eliminando la de los carros. Y va a tener la práctica número 8, en donde retomamos mina digital y donde hicimos los cambios con el update. Y aparte va a tener la práctica 09.json, en donde de una vez les voy a encargar que por favor creen esta colección, la creen adentro de mina digital. No, ¿saben qué? Creen una base de datos especial, una nueva. Aquí van a crear una base de datos nueva que se va a llamar, ¿cómo le quieren llamar? Vamos a llamarle base de datos llamada
Super 20. Se va a llamar Super 20 la base de datos. Así de original se va a llamar nuestra base de datos. Van a poner crear base de datos llamada Super 20. Van a crear una colección llamada videojuegos. Van a insertar 20 videojuegos. ¿Qué campos van a ocupar? Pues los campos que les estoy proyectando uno. Cada videojuego o cada documento debe tener el nombre, el género, el editor y el desarrollador. Y a partir de esta información, yo por videollamada les evaluaré actualizar. Les evaluaré el comando update en todas sus fases, tal y como lo vimos en la práctica número 8. Y también vamos a ver qué otra cosa es la que ocupamos. Insertar, remover. Les voy a pedir eliminar. Eliminar documentos. Ok, eliminar documentos. Probablemente también eliminar colección. Bueno, vamos a dejarlo en eliminar información. Y nada más con eso. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño resumen. En la práctica número 9 van a crear una base de datos llamada Super 20. También van a crear una colección llamada videojuegos y le van a insertar 20 videojuegos. ¿Con qué campos? Con los campos que están viendo aquí: nombre, género, editor y desarrollador. Listo, es lo único que van a hacer. Luego, yo por videollamada, aquí como les puse, por videollamada, voy a crear una videollamada por equipo y les voy a estar haciendo una especie de retos. Les voy a decir, a ver, ahora quiero que actualicen este dato que tienen en su base de datos Super 20, en su colección videojuegos, tal videojuego, quiero que lo actualicen, por favor, cámbienle este dato. Y ustedes lo van a tener que hacer ahí en vivo y a todo color. O también les puedo decir, bueno, este videojuego no me gusta, quiero que lo eliminen. Entonces ustedes van a tener que eliminar esa información. No es necesario que se aprendan todos los comandos de memoria. No les estoy pidiendo que se aprendan todos los comandos de update y de eliminar. Lo que quiero es que lo sepan usar. Entonces, aquí quiero llegar, que ustedes pueden tener fácilmente abierta este proyecto, este repositorio 2. Pueden tener todas sus pestañas abiertas y cuando yo les pida algo, por ejemplo, si yo les pido algo de update, ustedes se van a acordar, el update lo vimos en la práctica 8. Pueden venir a espiar qué es lo que hicieron en la práctica 8 y gracias a eso pueden darme la solución que yo les estoy pidiendo. Entonces, no quiero que se aprendan de memoria todo, quiero que lo aprendan a usar. Y van a poder ayudarse de la práctica 6, de la 7 y de la 8. Bien, entonces espero que quede claro. De todas formas se los voy a poner por escrito en la asignación de Teams. Y quedamos pendientes, muchachos. Creo que por ahora es todo. Ya llevamos 9 prácticas. Después de esta, no sé si les vaya a dejar algunas otras prácticas de Mongo, pero también me interesa regresar un poquito a Node.js. Bueno, muchachos, entonces esto es todo por esta ocasión. Espero que consideren a MongoDB un poquito fácil de usar. Y si no, bueno, pues ni modos, lo vamos a tener que ocupar. Pórtense bien, muchachos. Adiós. El Galum ruge y desata un viento de lo más siniestro, pero el hechicero ni se inmuta. El hechicero.